Como comentábamos recién, la Cámara de Senadores rechazó el pedido de destitución a la intendenta Carolina Cose que promovieron los ediles de la oposición aquí en Montevideo. Aunque hubo debate, la decisión fue casi unánime. Solamente el senador nacionalista Jorge Gandini no votó. Ustedes recuerden que este pedido de informes data del año pasado, cuando los ediles de Montevideo decidieron justamente ir por este mecanismo ante lo que entendían en la oportunidad era falta de respuestas por parte de la intendenta Cose ante los reiterados pedidos de informe que se realizaban y también la falta de comparecencia de la propia jefa comunal ante el deliberativo aquí en Montevideo. Este es un tema. Hay otro tema, que es que en la jornada de ayer el edil Rafael Seijas del Partido Nacional le envió una carta, una nota al presidente de la Junta, el edil Nicolás Laza, del Frente Amplio, con un pedido de informes aparado en el artículo 284 de la Constitución, donde se hace varias preguntas. Esto tiene que ver sobre el vínculo que se habría establecido entre la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y varias embajadas aquí en Montevideo, con una serie de solicitudes que había realizado la intendencia para enfrentar la crisis hídrica. Estos dos temas los vamos a conversar en la nota que viene a continuación con el edil Seijas del Partido Nacional, que está en línea con nosotros. Edil, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Francisco, un gusto conversar con ustedes. El gusto es nuestro. En primer lugar, edil, ¿cuál es su visión con respecto a que el Senado de la República haya archivado el pedido de juicio político que ustedes habían realizado el año pasado a la intendenta Cose? Mira, creo que acá tenemos dos instancias claramente distintas. En primer lugar, nosotros, ante una violación flagrante a la Constitución, ¿verdad? Porque, para que los escuchas comprendan, una de las herramientas importantes que nosotros tenemos de contralor de la Intendencia es a través de los pedidos de informes. Cuando nosotros hacemos la solicitud de la comparecencia de la Intendencia, hacía más de un año que muchos de esos pedidos de informe, estamos hablando de un número importante, no se respondían, ¿verdad? Y claramente coartando la posibilidad de contralor, ¿no? O sea, la posibilidad que nosotros decimos, podemos decir, esto está bien o esto está mal, si no nos aportan la información, es imposible por generar una opinión seria y estar pudiendo controlar a la Intendencia como nuestra función. Cuando la Intendencia debió comparecer, que la Constitución establece claramente que cuando las solicitudes por no respuesta al pedido de informes, porque justamente por la importancia de la herramienta, la Intendencia debe comparecer personalmente, ella decidió no hacerlo. Entonces, nosotros asumimos la obligación que tenemos, que es denunciar cuando existen violaciones a la Constitución, y por eso promovimos el juicio político. 10 pesos aparte y después el resultado, ¿verdad? Porque en realidad nuestra obligación, que fue con la que cumplimos, era de ante una violación de la Constitución generar o impulsar la herramienta que correspondía. Ajá. Ese mismo artículo que usted cita también plantea que la intendenta puede hacerse representar, ¿no? Con esa excepción, si tú vas al artículo, plantea el único caso en que la intendenta no se puede hacer representar es cuando el llamado a sala sea por no responder pedidos de informe. Ajá. De todas maneras, ¿cree usted, mejor dicho, que eso ambientaba el pedido de un juicio político que eventualmente derivaría en remover a la intendenta, de tener los votos, digamos? ¿Esto ameritaba remover a la intendenta del cargo? Cuando nosotros promovemos la herramienta, lo hacemos en el entendido de que es nuestra obligación hacerlo, sabiendo que era muy complejo que se alcanzaran las mayorías necesarias. Nosotros, como le estaba diciendo recién, nosotros cumplíamos con nuestra obligación, ¿verdad? Ante una flagrante violación de la Constitución, denunciarla. Después, quienes debían juzgar si eso ameritaba o no, eran los senadores y bueno, ayer tomaron su decisión. ¿Pero para usted ameritaba remover a la intendenta por esto? No, en nuestro caso, lo que sí ameritaba era el inicio de la acción, ¿verdad? Nunca planteamos que la acción fuera pensando en que necesariamente se debía remover la intendencia. Sí considerábamos que era un tema que tenía que analizar el Senado y no éramos nosotros que teníamos que hacerlo. Nosotros, ante la violación de la Constitución, nuestra obligación era marcarla.
A ver si lo comprendo, Edil. Usted entonces plantea que se votó el juicio político porque sabía que no iba a caminar porque no tenían los votos. No, yo lo que planteo es que se votó el juicio político cumpliendo con nuestra obligación de denunciar una violación a la Constitución. Está bien, Edil, eso lo comprendí ya, pero la pregunta es, ¿usted entiende que el fin del juicio político... Que el resultado fuera que se quitara a la Cernoviera, a la Intendencia? Por supuesto que será muy difícil, era difícil por las mayorías que se requieren. Pero nosotros lo que hicimos fue, ya le digo, cumplir con nuestra obligación. Ante una flagrante violación de la Constitución, nosotros la denunciamos. Le voy a pedir que me lo aclare nuevamente porque no logro comprender. Usted plantea el inicio de un juicio político, que eso derivaría eventualmente en la destitución de la intendenta, pero a la vez plantea que ese no era el objetivo que buscaban. No, yo lo que le planteo es, cuando existe un delito del tipo, para que quede gráfico el ejemplo, ¿verdad? Ajá. Cuando existe un delito o una situación con apariencia delictiva, ¿tú qué haces? Tú vas y denunciás. Después el fiscal o el juez será quien entenderá la entidad de esa violación o si se violó o no se violó. Acá nosotros hicimos lo mismo, ¿verdad? Ante una flagrancia, una violación a la Constitución, nosotros denunciamos, acá hay una violación a la Constitución. ¿Quiénes debían resolver si esa violación a la Constitución ameritaba o no ameritaba la destitución? Eran los senadores. Bueno, como yo le digo, nosotros cumplíamos con nuestra parte. ¿Usted, de haber sido senador, que hubiese votado? Sinceramente no soy senador, ¿verdad? No, eso ya lo sé, pero... sí entiendo que hay una violación a la Constitución y sí entiendo que hay un impedimento del ejercicio del derecho de contralor, ¿verdad? Yo no sé si habría votado o no la Constitución, pero seguro un tirón de orejas sí. ¿Y cuál sería el tirón de orejas? Porque eso justamente, Edil, lo que le transmito como duda eventualmente. Primero, la Constitución no habla de tirones de orejas, por lo cual plantea que si se inicia el juicio político... Está claro. El fin de iniciar el juicio político eventualmente es la destitución. Por eso planteo, no hay un término medio allí. Ustedes votaron por destituir a la intendenta. Los senadores después concluyeron que no. Por iniciar el proceso, es lo que yo te digo. Nosotros votamos por la denuncia. O sea, cuando vos ves un hecho con apariencia delictiva, lo tenés que denunciar. Vos resolvés si la persona va presa o no. No, tú cumplís con tu obligación, denunciar. Después es otro que tiene que juzgar si efectivamente la entidad de la violación amerita o no que la persona vaya presa o no. Bien. Tú cumplías con tu obligación como ciudadano, denunciar el delito. Nosotros cumplimos con nuestra obligación como ediles, denunciar una situación de violación a la Constitución. ¿Quiénes debían resolver si esa violación ameritaba o no? Son los senadores. ¿Ustedes siguen entendiendo que había una violación a la Constitución? Sí, claro, sí. Que nosotros entendemos que hubo una clara violación a la Constitución, porque lo dice a texto expreso la Constitución, ¿verdad? Que el único caso en que no se puede hacer representar es cuando el motivo de la comparecencia es la no respuesta a pedido informe. Sí seguimos manifestando eso, y sí también entendemos que cuando nosotros hacemos la denuncia, estábamos siendo víctimas de una constante acciones de la Intendencia para coartar nuestro derecho de contralor. Ajá, entonces, eso sí está clarísimo. ¿Sus colegas senadores se equivocaron? Para mí sí. Cada quien tiene su opinión. Yo te estoy diciendo, cuando nosotros iniciamos el juicio político, había sistemáticamente acciones de parte de la Intendencia que nos impedían realizar los controles. Uh-huh. Tú date cuenta, cuando ahora vamos a conversar de un pedido de informe que nosotros hicimos ayer. Sí. ¿Para qué? Para saber cuáles son las acciones que se adoptaron o no se adoptaron. Si tú preguntás a la Intendencia cuáles son las acciones que se adoptan para controlarlas, pasa un año y la Intendencia no te responde, y no estamos hablando de un pedido de informe. Estamos hablando que eran más de 25 o 30 pedidos de informes los que habían generado el llamado a la intendenta. O sea, había una constante y metódica situación en que nos impedía la Intendencia controlarla. Y entonces, ¿en qué desemboca eso? Que decimos, bueno, como no nos responden los pedidos de informes, que vengan personas y nos respondan. Uh-huh. Y cuando tenía que presentarse, tampoco se presentó. Ahora, Edil... Entonces, ¿nosotros qué decía la Constitución que teníamos que hacer? Había una violación y teníamos que denunciarla. Y fue lo que hicimos.
Después los senadores no son los que conviven con la intendencia ni los que no la pueden controlar. Y bueno, tomaron la decisión que ellos entendieron que tenían que tomar. Ajá. Y nosotros hicimos en su momento lo que entendimos que debíamos hacer. Ajá. Que ya te digo, no es una acción aislada, no es exclusivamente el hecho de que ese día ella no compareció. Es que teníamos más de 25 o 30 pedidos de informe que durante más de un año nos encajonó para no respondernos, impidiéndonos ejercer cualquier tipo de control. La ciudadanía a quienes nos votó como ediles, de la oposición sobre todo, es entre otras cosas para controlar qué hace o no hace la intendencia. Y si la intendencia no te aporta información real, ¿tú qué vas a controlarla? ¿De acuerdo a lo que surge de la prensa? Es poco serio, pero lamentablemente es lo que termina ocurriendo en muchos casos. Ahora, Edil, para cerrar este tema, ante esta decisión que ustedes entienden, o usted entiende equivocada de parte del Senado, ¿hay algún resquemor con sus colegas senadores, sabiendo, por ejemplo, que usted integra un sector político que tiene representación en el Senado y que ayer votó en contra de lo que usted firmó cuando se planteó el juicio político? No, resquemor de ningún tipo. De la misma forma que los senadores, nosotros conversamos, por supuesto, con los diputados y los senadores sobre algunas decisiones que tomamos de trascendencia, que tomamos en la Junta. Ellos jamás nos dicen hay que votar esto o hay que votar lo otro. Nosotros oportunamente conversamos también con nuestros representantes en el Senado, le manifestamos lo que había ocurrido y le manifestamos el porqué del juicio político, y bueno, después ellos toman las decisiones que toman, no ningún tipo de resquemor. Bien. Edil, para pasar al otro tema, usted ayer le envió al presidente de la Junta, Nicolás Laza, un pedido de informes a la intendenta de Montevideo con una serie de preguntas. Son 5. La primera es, ¿cuáles son los países a los que se envió la solicitud de cooperación? Hablamos de ese vínculo que habría generado la intendencia de Montevideo con algunas embajadas con representación en Uruguay ante la crisis hídrica. La segunda pregunta es, un planteo es, ¿solicita usted se adjunte una copia del texto enviado, copia que hasta ahora, o texto que hasta ahora no conocemos? Exacto. Una tercera pregunta que es, ¿se envió la solicitud de cooperación a la representación de dichos países en Uruguay o directamente al país involucrado? Una cuarta pregunta es, ¿con qué finalidad se hizo? Y la quinta es, ¿este planteo fue coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores o con otros representantes del Gobierno Nacional? ¿Por qué entiende pertinente en este caso, Edil, hacer este pedido de informes? Bien, por lo que conversábamos recién nosotros, nuestra función es el contralor de la Intendencia. Nosotros entendemos que, según los trascendidos de prensa nuevamente, y por eso es que vamos a la fuente, por eso que utilizamos esa herramienta que hablábamos hoy, que muchas veces no venía siendo efectiva, ¿verdad? Del pedido de informes. Nosotros entendemos que la acción que adoptó la Intendencia está fuera de sus competencias, entendemos que no correspondía, ¿verdad? Quien maneja la crisis hídrica, quien dice si hay agua o no hay agua y cómo y cuáles son las medidas que se están adoptando, es la OCE, y eso lo viene coordinando con el Gobierno Nacional. Entonces, quien tiene real conocimiento de cuáles son las colaboraciones que oportunamente necesitaría o no necesitaría y cuándo de países extranjeros, es el Gobierno Nacional. Quien tiene por la Constitución la representación de nuestro gobierno no es el intendente de Flores, de San José o de Montevideo, es el Gobierno Nacional, y para eso tiene un ministerio que se dedica exclusivamente a eso. Entonces, nosotros entendemos que esta acción está fuera de las competencias de la Intendencia y queremos saber realmente qué fue lo que se hizo. Tú decías recién, nosotros por un trascendido de prensa sabemos que a varias embajadas en Montevideo se le envió una nota solicitando colaboración. Creo que no es menor, cuando tú me envías una nota solicitando colaboración, el contenido de esa nota, ¿verdad? ¿Qué es lo que se plantea en esa nota? Y bueno, entonces entendemos también que es importante por qué se hizo, siendo que no está dentro de las competencias que tiene, sino que eso es una competencia del Poder Ejecutivo, a quién se hizo y con qué tenor.
porque justamente nuestra función es de contralor. Nosotros entendemos que acá, más allá de una preocupación real que no dudamos que debe tener la intendenta, como tenemos todos los montevideanos, ¿verdad? Por la situación hídrica que estamos atravesando el área metropolitana, también se está jugando un rol político, que entendemos que está fuera de lugar, porque acá lo importante es la crisis, no salir a marcar perfiles. ¿Verdad? Bueno, entonces esa serie de situaciones son las que nos motivaron nosotros a hacer el pedido de informe que presentamos en la Junta. Ajá. Usted entonces, a juzgar por sus palabras, entiende que hay una intromisión de alguna manera de la intendenta en cuestiones que están fuera de su competencia. Claro. Como yo te estoy diciendo, si tú te das cuenta, la respuesta de la República Argentina, a modo de ejemplo, fue al Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque quien puede permitir una injerencia de un país extranjero en Uruguay es el gobierno central, no es la intendencia del departamento. Uh-huh. Pero aparte, como yo te decía, de un artículo de prensa, yo leí ayer que para ver cuál era la colaboración que podía hacer o no la intendencia en la República Argentina, se había reunido el director de limpieza de la intendencia de Montevideo uh-huh. con representantes de la embajada argentina. Quiere decir que conoce cuáles son las necesidades o cuáles son las capacidades o las dificultades que tiene la OCE para prestar el servicio. ¿El director de la Intendencia de Limpieza de la Intendencia de Montevideo o la OCE? Uh-huh. Ahora, Edil, usted... yo digo, para mí, desde todo punto de vista, es un actor que está fuera de sus competencias. Más allá puede existir en el fondo una actuación de buena voluntad, pero me parece que estaba muy errado la acción que se adoptó. Rafael Seijas, edil del Partido Nacional en Montevideo, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Ha sido un gusto como siempre y a las órdenes.